Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche aquí por Color Visión, qué bueno que me acompañan para juntos pasar revista a los temas noticiosos de interés nacional e internacional. El carnaval quedó vistoso, quedó bonito. Y hago un desagravio eh, porque hace 3 o 4 semanas hice duras críticas sobre el carnaval que se había celebrado, el desfile de carnaval que se había celebrado, creo que fue el 3 de marzo, 4 de marzo por ahí. Y decía que había pasado sin pena ni gloria, que había sido, que ni siquiera en la prensa lo habían reseñado, que había sido flojo, como que no había la vistosidad de antes. Me explicaron después que lo que se celebró ese día fue el carnaval del Distrito Nacional. Y por eso era más concentrado entre el obelisco Golden Hall y el obelisco a George Washington, que está en la avenida George Washington. O sea, son unos 300 metros más o menos, 400 metros entre un sitio y otro. Entonces ahí se dio ese desfile por el carnaval de la capital, del Distrito Nacional. El que se celebró este domingo pasado, fue el Carnaval Nacional, o sea, donde reunió a las comparsas locales, Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, Santiago, Bonao, Montecristi, hasta una delegación del de Punta Cana vino, según tengo entendido, y vinieron incluso comparsas de otros sitios de la región del Caribe, donde también se celebra el carnaval en el mes de febrero. El carnaval es en toda América, se celebra el mes de febrero, y vinieron y hicieron presencia en nuestro carnaval. Mucho colorido, muchos disfraces, señores, geniales, geniales. Vi un disfraz de un señor con la bandera nacional, una cosa impresionantemente bella. También muchas representaciones de nuestra cultura, porque el carnaval es eso, es cultura, tradiciones, música, colorido, expresiones populares, muchas expresiones populares y de nuestro folclore nacional. El carnaval que se celebra en la Cuaresma tiene una relación con el tema mágico religioso y se dice que es la profesión de lo malo frente a lo divino. Los sacerdotes católicos han abogado desde hace mucho tiempo porque la fiesta del carnaval, que se celebra en febrero y termina generalmente en marzo, esté separada totalmente de lo que tiene que ver con la Cuaresma y la Semana Santa. Lo que pasa es que la Semana Santa, por ejemplo, del 2025, porque es movible de acuerdo al calendario judío, es movible, y entonces la Semana Santa en el 2025 se celebra del 13 al 19 del mes de abril. El año pasado fue la tercera semana del mes de marzo, por esa movilidad que hay. Entonces, por tanto, la Cuaresma es mucho más comienza antes, la Cuaresma, que comienza con el miércoles de ceniza, y la Cuaresma es donde comienza toda la última etapa de la vida de Jesús en la tierra, según la Biblia, según la historia del nacimiento del cristianismo. Entonces, esos 40 días finales concluyen con la Semana Santa, donde Jesús es arrestado, donde Jesús hace la última cena con sus discípulos y donde comienza lo que se llama la etapa crucial, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y esto es lo que conforma el inicio del cristianismo, la muerte de Jesús. Según la historia religiosa, la historia bíblica, da paso a la entrega de Jesús convertido en humano,
muere por los pecados de los hombres, resucita y va al cielo. Y tiene la peor de las muertes de la ocasión, de la época, que era la muerte de cruz. Es el gran sacrificio de Jesús. Entonces, los sacerdotes, la Iglesia Católica ha pedido distanciar un tanto la parte del carnaval, que es festividad, es fiesta, es chelcha, es color, es música, es colorido y además una representación de lo malo. Por eso son los diablos cojuelos, las máscaras, las representaciones, aparte de muchas otras representaciones del folclore nacional, una representación de lo inverso, lo contrario a la divinidad. Pero qué bueno que se celebró el carnaval este último domingo con todo ese colorido, y vuelvo y digo, es una de las ocasiones donde he visto más vistosidad, más dedicación. Cada año se va perfeccionando más en la presencia de las comparsas y de las expresiones de nuestras costumbres, de nuestro folclore, de nuestra cultura. Qué bueno. Enhorabuena al Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es el encargado, y al Ministerio de Cultura, que son los encargados de realizar este gran desfile de cierre del carnaval de este año, 2025 en esta ocasión, y lo hacen en el Malecón de Santo Domingo. El fallecimiento de Iván García, ocurrido en el fin de semana pasado, también llenó de pesar al arte dominicano. Dramaturgo, escritor, actor, publicista, un hombre con muchas facetas dentro de esa rama del arte, considerado como un gran actor y dramaturgo de las artes dominicanas. Falleció a los 88 años de edad. Iván García, una de las glorias de las artes en República Dominicana. Ha habido muchas expresiones de pesar, de sentimientos, y es lo que hacen los pueblos cuando sus grandes se van. Le toca la hora de la partida, porque todos los que estamos aquí tenemos ese destino final. ¿Cuándo llegará? ¿Cómo llegará? ¿En qué momento de la vida llegará? ¿Cuál ha sido la estela que ha dejado en el camino? Todo eso se representa en las muestras de pesar, de dolor, las demostraciones de afectos y de reconocimiento que se tuvo sobre determinados personajes. Paz a los restos de Iván García. En otro orden, los documentos desclasificados en los Estados Unidos hacen ola y son motivo de muchas controversias. Señor, tráfico de armas organizado. Un operativo determinó en Baní cómo se está traficando armas desde Estados Unidos a República Dominicana. Los choferes públicos y el uso de drogas, según lo que ha planteado Antonio Marte, que es un hombre del transporte, algo que ha causado revuelo. Leonel está cuqueando con Luis Abinader. Ahora le dijo que lo invitaba a recorrer el país para que juntos vieran lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, lo que se había hecho. Vaya usted a ver. Vaya usted a ver. Indotel sigue con su campaña cerrado emisoras. Varias emisoras, y ha desmantelado centros de ventas irregulares de señales de Wi-Fi. La tasa del dólar no cede y es motivo de preocupación de autoridades y de los usuarios. En Riad, Arabia Saudita, esta semana podía concretarse ya con mucho más firmeza el acuerdo que se está negociando, que está negociando Estados Unidos entre Rusia y Ucrania para un cese al fuego y allanar el camino hacia un acuerdo de paz. Estos y otros temas los conversaremos después de la pausa.
El director general de Ganadería, Abel Madera, explicó que la peste porcina africana no es nueva en República Dominicana, pues lleva 4 años circulando en el país desde que se detectó en 2021 y que la enfermedad tiene características propias de las afecciones endémicas, lo que significa que no se trata de una emergencia, sino de una situación que puede experimentar variaciones en su incidencia, como ocurre, por ejemplo, con enfermedades como el dengue en las personas. El funcionario resaltó que aunque en distintos espacios se ha hablado de un rebrote, esto es solo una fase de la enfermedad que se encuentra controlada. Fueron escogidos 5 quintetos que integran a los aspirantes a miembros de la Cámara de Cuentas, según informó el presidente de la Comisión Especial de Diputados que estudia los perfiles para el órgano fiscalizador. Rogelio Genao Lanza explicó que la decisión se tomó tras un exhaustivo análisis de 193 postulantes, proceso en que se revisaron expedientes y se valoraron las entrevistas realizadas. Los 25 aspirantes seleccionados, distribuidos en los 5 quintetos, serán presentados al Pleno de la Cámara de Diputados en las próximas sesiones, aseguró. 74 cruceros atracarán en puertos dominicanos en abril, lo que representa uno de los mayores flujos de esas embarcaciones en los últimos meses, lo que consolida al país como un destino estratégico en el Caribe. Así lo revela el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Apordón, Jean Luis Rodríguez, quien calificó el crecimiento como un hito para la industria de cruceros del país. Estamos en nuestro mejor momento en términos de cruceros. El número de embarcaciones que recibiremos en abril demuestra la confianza de las principales líneas navieras en República Dominicana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha confirmado que delegaciones ucranianas y estadounidenses se han reunido de nuevo en la capital de Arabia Saudita, Riad, después de que los enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieran un encuentro de 12 horas con el equipo ruso para tratar un posible acuerdo de paz. Hoy mantuvimos reuniones centradas en las gestiones diplomáticas. Ayer hubo una reunión con el equipo estadounidense. Hoy hablaron con el equipo de guerra, es decir, con representantes de Rusia. Posteriormente se celebró otra reunión entre los equipos ucraniano y estadounidense. Esperamos un nuevo informe pronto, ha explicado el mandatario a través de su perfil en la red social X. El Parlamento de Israel aprobó un presupuesto estatal, un movimiento que refuerza la coalición gubernamental del primer ministro Benjamín Netanyahu. La aprobación del presupuesto podría otorgar a Netanyahu meses de estabilidad política en un momento en que enfrenta una seria presión pública debido a la guerra en Gaza y otras decisiones gubernamentales controvertidas. En la Casa Blanca se ha desatado una furiosa discusión sobre si el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Michael Waltz, podría ser expulsado en medio del escándalo por la filtración de un chat de trabajo sobre una futura operación contra los hutíes de Yemen, al que fue agregado accidentalmente el redactor jefe de la revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg. Según Goldberg, el 11 de marzo recibió una solicitud de conexión en Signal, una aplicación de mensajería cifrada, de un usuario identificado como Michael Waltz y la aceptó. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
presidente Donald Trump dio luz verde para la desclasificación de documentos secretos de la Agencia Central de Inteligencia del Departamento de Estado. En los Estados Unidos, la ley establece que cada 25 años documentos confidenciales de la administración norteamericana del gobierno de los Estados Unidos pueden desclasificarse. Sin embargo, hay una serie de documentos ultra secretos y ultra sensibles que no se desclasifican automáticamente cada 25 años o de 25 años después de haber sido escritos o emitidos, sino que debe ser por una orden especial del presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos o el Congreso de los Estados Unidos. En este caso, el presidente Donald Trump dio luz verde para desclasificar los documentos que a finales de los años 50 y principios de los años 60 del siglo pasado se habían mantenido como documentos secretos, y todo en el entorno del gobierno del presidente John Kennedy y su asesinato, que sigue siendo uno de los grandes puntos de controversia y hasta de misterios en los Estados Unidos, y del morbo y de conjeturas y todo esto. Películas se han hecho y todo lo demás. Pues se ordenó desclasificar unas 80.000 páginas, unos 2.000 y tantos documentos, 80.000 páginas que salieran a la luz pública, que se pusieran en las bibliotecas, en la Biblioteca Nacional, en línea, desclasificados para que la gente, los medios pudieran verlo. Entre esos documentos, lógicamente, todo lo que pasó en el entorno de final de los 50 y principios de los 60, gira el final de la era de Trujillo, el principio de la democracia, el asesinato de Trujillo, el principio de la democracia. Bosch, todo esto. Entonces, porque hay cosas y cosas, o sea, están todos clasificados y se desclasifican todos. En la prensa dominicana, lógicamente, ha hecho el ejercicio correcto periodístico, que además de publicar las cosas de que si el asesinato de Kennedy fue así o fue así, según los informes que tiene el Departamento de Estado, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, son sus informes, son sus documentos que ellos tienen. Algunos tienen conclusiones, algunos tienen sencillamente recibimos informaciones tales o cuales. Ustedes recuerdan los Wikileaks, señores. Los Wikileaks son las conversaciones que tienen funcionarios altos de los Estados Unidos en diferentes países y van anotando cosas y la mandan al Departamento de Estado, y allá la tenían. Ah, bueno, mira, Rudy González piensa que el color amarillo no le luce al arcoíris en que se posa sobre República Dominicana, y él cree que no, porque el color amarillo es un color similar al del aguacate, y entonces eso es lo que dicen. Usted saca conclusiones, usted ve cuál es la visión que tenía un funcionario. Eso pasó con los Wikileaks. Se llaman Wikileaks porque la empresa Wikileaks logró hackear los documentos del Departamento de Estado y los dio a la luz pública. Y lo publicaron en los grandes periódicos del mundo, y fue mucho escándalo porque había muchas cosas de muchos países de América Latina y del mundo. Incluso muchas cosas de República Dominicana. En esta fase hay muchos documentos que recibió la CIA, que relata situaciones. Bueno, teníamos en la parte del complot sobre el tema de Trujillo, las armas, de quién la tenía, quién era nuestro contacto allá, qué nosotros sabíamos, por qué se hizo esto así, por qué se aplazó, por qué se ejecutó. La visión que tenían los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana y allá, y que enviaron a la CIA estos documentos. Muchos documentos, hay muchas cosas que para alguna gente son revelaciones, para otra gente hay conceptos formados, y se llega al punto donde uno ve cuál era la visión que tenía o qué informaciones tenía
tenían los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia sobre tal o cual tema. Y ahí han venido a salir cosas del complot contra Bosch, de la idea que ellos tenían de Juan Bosch, de la Revolución de Abril, de muchísimas cosas, en esos años turbulentos para América Latina y para los propios Estados Unidos, donde le mataron un presidente popular como era John Kennedy. Pues en estos documentos hay cosas y cosas. Son documentos de cosas que recibieron los Estados Unidos. Yo creo que la prensa libre, la prensa plural, la prensa democrática está en el deber de publicar cuál era la visión que tenía el gobierno de los Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia, informaciones que tenía y que lo clasificó como documentos de muchos episodios en República Dominicana, que deben publicarlo, todo debe salir, todo debe ser publicado. Eso es una cosa, y otra cosa es hacer juicios de valor y decir tal o cual cosa y opinar sobre tal o cual cosa. Por publicar lo que se está publicando de esos documentos, para mí es válido periodísticamente. Algunas de las cosas que se han publicado, lógicamente, hay muchas sensibilidades en República Dominicana sobre el tema principalmente que tiene que ver con los héroes, por ejemplo, el ajusticiamiento de Trujillo, con las personas que lucharon contra el régimen y lo que pasaba en ese entorno en aquellos momentos, en esas luchas. Hay muchas sensibilidades y mucha gente. Bueno, que hay gente que no se puede tocar ni con el pétalo de una flor. Bueno, tanto es así que todavía quieren prohibir que se mencione el nombre de Trujillo o que se publique cualquier cosa de Trujillo. Trujillo es parte de nuestra historia, señores. Hay una ley todavía que prohíbe las actividades trujillistas. ¿Qué actividades trujillistas? Trujillo murió el 31 de mayo en el baúl de un carro, en la autopista 30 de mayo, a tiros por un grupo de valientes y de héroes. El trujillismo terminó ese mismo año con la salida de los últimos remanentes del trujillismo, de la familia Trujillo. Trujillo no es una ideología, es una imposición dictatorial. No es algo que perdura. Y usted y la gente que dice hoy, aquí lo que hace falta es un Trujillo, y lo dicen como una forma metafórica de decir, aquí lo que hace falta es una mano dura, cuando hay situaciones que se van de la mano de las autoridades. Pero no porque añoren que haya un Trujillo. En el sentido de la sociedad no hay la añoranza de un Trujillo. Entonces, es muy sensible. Pues a propósito de algunas publicaciones que se han hecho en este entorno, la Agencia Central de Inteligencia habría recibido un informe de un interrogatorio que le hicieron a uno de esos calieses. Calieses eran los chivatos, los que andaban haciendo intrigas, los torturadores, los perseguidores de los antitrujillistas, donde él da una versión sobre un episodio determinado y ellos lo consignan dentro de los informes clasificados que guardaron. Recibimos este informe, esto y esto y esto. La publicación de ese documento que dice la CIA que tenía clasificado allí, armó un alboroto. Entre otros alborotos que se han armado, pues este ha sido el mayor. Por ejemplo, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, que es una institución creada y formulada para poner en contexto los horrores de la dictadura de Trujillo, entre otras cosas, pero principalmente el episodio de las luchas contra la dictadura, el heroísmo de las hermanas Mirabal, de las groserías contra las familias dominicanas, las persecuciones más brutales, la silla eléctrica, la 40, el 9, las torturas. Entonces ellos velan mucho
por todo lo que tiene que ver con esto. Y emitieron un comunicado a propósito de esto que está saliendo sobre el tema Trujillo. Dicen, voy a leer un par de párrafos, después del ajusticiamiento de Rafael L. Trujillo en el 1961, beneficiarios de la dictadura han intentado durante décadas desacreditar a los héroes del 30 de mayo, día del ajusticiamiento, y minimizar el impacto del complot. Desde el primer momento se pusieron en marcha estrategias de diversas índoles para establecer una narrativa que favoreciera los intentos de seguir en el poder tanto de Ramfis Trujillo como del presidente Joaquín Balaguer. Dice esto del Museo Memorial de la Resistencia. Ejemplos sobran. La versión de Zacarías de la Cruz, chofer de Trujillo, desmentida en absoluto por la autopsia practicada del cadáver, el ocultamiento de participación de Amado García Guerrero, por no entender conveniente que se supiera que había un militar activo en el complot libertario, por citar solamente dos casos. A pesar de la campaña de desinformación, dice el comunicado del Museo de la Resistencia, de desinformación y descrédito vigente desde hace 64 años, tiempo que tiene el ajusticiamiento de Trujillo, los hechos siguen siendo los mismos. Los relatos y opiniones de parte interesada documentadas en informes de agencias de gobiernos de Estados Unidos no cambian estos hechos. Y es así. Los hechos no se cambian por estos informes. Y es verdad. Tampoco es la primera vez que informes de agencias norteamericanas faltan a la verdad. Ese es un juicio de valor. Para muestra está la guerra de Irak y la búsqueda de armas de destrucción masiva, como se sabe que no existían. Eso es otro hecho. Eso es traer un hecho de otra envergadura al hecho dominicano. Pero bueno, un ejemplo que nos atañe es la invasión de 1965 en nuestro propio territorio, de decisión basada en informes de esas mismas agencias estadounidenses, dice el comunicado, que aseguraban que el contragolpe del 24 de abril era una revolución comunista. Es verdad. Es verdad. Los Estados Unidos trataron en ese momento de, poniendo sobre el tapete que grupos comunistas tenían el control de la revuelta de 1965, del 24 de abril, que comenzó en los cuarteles, que tenía una infiltración comunista. Y la lucha de los Estados Unidos en su área geopolítica en ese momento era tratar de evitar la expansión de Cuba, que estaba transportando ejes, comandos, acciones comunistas que desestabilizaron en un momento determinado todo el continente, comenzando por Centroamérica. Y están ahí. Se crearon comandos, guerras civiles, de todo, desde Centroamérica hasta lo más bajo del Cono Sur, Uruguay y Argentina, por ejemplo. Es una realidad. El ejemplo más conocido contra las hermanas Mirabal. No pocas veces han tratado de reescribir los hechos y variar los indicios, dice el comunicado. Se olvidan de que fue precisamente este el único caso llevado a la justicia, procesado, en el que los asesinos materiales confesaron y que fue visto por todo el país, ya que fue público y televisado. Sobre el asesinato de las Mirabal se dictó condena penal y la sentencia fue publicada. Dice el comunicado del Museo de la Resistencia, los antitrujillistas, la caída de la dictadura trujillista es un hecho con abundantes testigos. Existen documentos, testimonios e interrogatorios que han sido publicados por diferentes vías y en numerosas ediciones y están al alcance de todos. Eso es verdad. La desclasificación de algunos documentos sobre especulaciones e interpretaciones de miembros del régimen no varían la verdad. Y eso es cierto. El 30 de mayo del 61, a las 9:45 de la noche, un grupo de valientes terminó con una larga dictadura de 31 años, un desafío heroico al terror que pagaron con sus vidas en nombre de la libertad. Memoria, verdad y justicia, termina el comunicado. Y el comunicado tiene mucho de verdad, es cierto. Lo que yo no veo
es si está claramente determinado lo que pasó el 30 de mayo, quiénes son los héroes, por qué censurar la publicación de episodios que dice la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos que recibió de interrogatorios, de sus versiones, de sus contactos. Esa es una versión que también hay que oír. ¿Qué se dijo? ¿Qué testimonios recibieron eso? Señores, miren, los héroes del 30 de mayo son nuestros héroes. Terminaron con la peor dictadura y son de grata recordación. Pero no eran dioses, ni eran impolutos, ni eran gente sin pecado. Eran humanos con virtudes y defectos. Que a los héroes se les guarda los defectos para resaltar sus virtudes, eso es correctísimo. Pero no quiere decir que cualquier cosa que se diga en un momento determinado o que se cite en algún momento determinado de alguno de los héroes, necesariamente en su vida conductual, en su vida personal y particular, necesariamente ninguna cosa que se diga tiene que ser necesariamente mentira o tiene que ser parte de un complot para desvirtuar su heroicidad o la heroicidad del acontecimiento en que participaron. Eso debe quedar claro. Y vuelvo y digo, son nuestros héroes, lo oran nuestros héroes, porque ir a la avenida 30 de Mayo a las 9:45 de la noche a perseguir el carro de Trujillo y a entrarle a tiro y matar a ese león que había sojuzgado este país y que se había convertido en uno de los hombres más peligrosos, más asesinos de toda esta región, incluso hasta del mundo en un momento determinado. Eso es verdad. Había que tener coraje para hacerlo. Y eso está por encima de cualquier otra cosa. Pero no de realidades eventuales o posibles. Entonces, como sociedad plural, libre, los ciudadanos debemos tener el derecho de conocer todo lo que hay en esos entornos. Usted saca la paja del trigo, usted establece las verdades, usted se conforma a una realidad de la historia. La historia no se escribe por las partes que a mí me gustan, la historia se escribe por los hechos y sus consecuencias. En eso debemos estar claros. Entiendo, hay un grupo de personas que han vivido como los auscultadores de todo lo que se habla de esos episodios. Y cualquier cosa que entienden que no es como ellos entienden, como ellos quieren que sea la historia, le caiga encima, y de mala manera muchas veces. Con acusaciones, con teorías de conspiración y todo esto. Yo creo que la verdad y la historia debe ser libre, totalmente libre, para que el ciudadano se forme sus propias ideas y sus propios razonamientos. Yo en eso, señores, no transijo. Y yo creo que lo que ha hecho la prensa dominicana y lo que está haciendo la prensa dominicana en sacando las partes que atañen a República Dominicana de esos informes desclasificados, que esos informes son una realidad, que podían tener situaciones que no sean correctas, pudiera ser. Pero esos informes dicen que se extrajeron de tal cosa, un interrogatorio, una situación, unos resultados, narran episodios de cómo lo vieron sus funcionarios en República Dominicana.
Entonces usted sabe cuáles, usted contrasta esas partes con otras verdades de esa historia que usted conoce y usted se puede conformar una realidad más objetiva, sin que sea necesariamente inducida. Porque así, como dicen que hay teorías de conspiración, de un lado también la puede haber del otro. Y hay héroes y villanos favoritos, muchas veces. Cuando usted conoce todas las aristas del tema, usted sabe cuáles son sus héroes y cuáles son sus villanos. Y vuelvo y digo, las consecuencias, los resultados son lo importante. Y hoy somos libres por ese acto de valor de esos grupos. Esa gente que no eran ángeles, ni eran inmaculados, ni puros. Jesús, nada más. Vamos a estar claros en eso. Esto va a seguir dando mucho de qué hablar, porque además hay muchas otras cosas, estos documentos desclasificados. Y pasó con los Wikileaks cuando comenzaron a salir, y mucha gente comenzó a rascarse la vida. Ay, no, dicen esto de mí, pues yo no estaba ahí, yo estaba en Jarabacoa cuando se dijo que pasó esto en San Pedro. Por Dios, usted coge idea. Usted coge idea. Miren, las autoridades han informado de una banda que fue desmantelada en Baní, donde se incautaron en más de un allanamiento fusiles automáticos, pistolas nuevecitas en su caja, en la fotografía se ven pistolas, una cantidad de cargadores para pistolas y para fusiles, una gran cantidad de municiones, radios de comunicación y todo esto. Y lo que se establece no es que esto fuera una banda, por ejemplo, de narcotraficantes o de sicarios que tienen esas armas para sus ejecuciones, no, sino de una banda, dice la autoridad, que contrabandea armas desde Miami, Estados Unidos, a República Dominicana. Pues estamos hablando de fusiles automáticos. Usted me dice a mí que traficaron una pistola y la venden aquí, una pistola te puede costar 300, 400 mil pesos fácilmente en el mercado negro y hasta en una almería. Están prohibidas la importación de armas, pero hay almerías que la tienen y la venden. Pero bien, una pistola cuesta 300, 400 mil pesos fácilmente, y más una pistola moderna, nueva, una Glock. Te puede costar hasta $500,000 de pesos, hasta 500 mil pesos, facilito. Y uno dice, bueno, pistolas que entran aquí para el comercio local, para vendérselas a determinadas personas que quieren tener un arma, que no califican para sacar un arma, para comprar un arma, etcétera. Bien. Pero fusiles automáticos, no. Los asaltantes, los tigres que andan en la calle robando y haciendo, no andan con fusiles. Aquí no hay una guerra. Aquí los que defienden o que cuidan una finca, la puerta de un banco, usan escopetas. ¿Qué trascendencia tiene este tráfico de armas? Después que hace unas semanas se anunció el decomiso de un cargamento de armas que se encontró por la costa sur del país, efectivamente, un cargamento de armas que tenía destino, según se dice, las bandas delincuenciales y criminales de Haití. República Dominicana, eje del tráfico de armas de Estados Unidos hacia Haití y quizás a otros puntos. Estamos hablando de temas de grandes ligas, señores. Temas de grandes ligas. Porque la gente que anda en la calle, que prueben guapo, no anda con un fusil en el carro, anda con una pistola en la cintura.
Esto hay que prestarle atención. No es la primera vez ni la segunda vez, pero ya se habla de una banda organizada con estructuras para importar directamente esas armas. No es que una gente la compró allá, la metió en los tanques desarmada, como hay gente que hacen para mandar armas y otras cosas en los tanques que vienen, en las cajas, o lo traen en una maleta, traen un pedazo por aquí, un pedazo por aquí, y le mandan con fulanito que traiga otra cosa, y cuando viene, la arman aquí, tienen un arma y la pueden vender. Eso ha ocurrido y ocurre. Aquí estamos hablando de una estructura de tráfico de armas, uno de los delitos internacionales de lesa humanidad. Ojo con eso. De drogas estamos mutando a armas de guerra para vender, no para uso local. Qué bueno que las autoridades lo han detectado y que ya están sobre el tema. Qué bueno que están sobre el tema. Indotel anunció este pasado fin de semana el cierre de 6 emisoras y el desmantelamiento de centros de venta ilegal de señales de internet, de Wi-Fi. Lo de las emisoras ilegales es algo sabido desde hace muchos años, pero eso ha ido acortándose, achicándose, han ido incautando equipos, cerrando emisoras. Lo que pasa es que cualquiera puede por ahí, sube una antena, prende una emisora y la saca al aire, interfiere en todas las emisoras, no tiene nada que ver con él, con nadie, vende anuncios del pueblo, de las horas, del sitio, de donde se desenvuelven. Tienen programas, hacen de todo, ponen música, se ganan unos cuartos y es ilegal, totalmente ilegal, interfiriendo otras, sin pagar ningún tipo de permisos ni impuestos. Entonces, Indotel anda a la cacería de esto. No es ya la primera vez en las últimas semanas, los últimos 2 o 3 meses, que han cerrado emisoras ilegales. No están persiguiendo a alguien directamente, un en Bonao, uno en la capital, otro en tal sitio, a donde las han ido detectando y encontrando. Y esto es bueno, porque esto establece reglas de juego claras para todo el mundo, reglas de juegos iguales establecidas, que haya que cumplir con la ley y estar dentro de la ley. No que unos vivos por ahí se aprovechen de estas circunstancias y a veces ligados con políticos o con funcionarios o con fulanito de tal o perencejito de tal o amigo de fulano de perencejo. No, la ley es para todos. Qué buena esta acción que está llevando a cabo el Indotel. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Antonio Marte, un hombre folclórico, empresario del transporte, de Conatra, hombre que introdujo los taxis en el sistema de transporte público, que manejaba guaguas, operaba. Una de las compañías, de las empresas, porque en eso se han convertido los sindicatos en empresas, una de las empresas más grandes que tiene
el sistema de transporte público privado en República Dominicana, junto con la de Juan Uvieres, Fenatrano, junto con la de la CTU, de los hermanos, ¿cómo se llaman estos? De la que era de Cambita, de varias, son 3, 4, 5 grandes empresas. Pero Antonio Marte es además político, tiene un partido político, Primero la Gente se llama, y fue incluso hasta candidato aspirante a ser candidato presidencial, pero salió al PRM y entonces es senador. Antonio Marte, senador por la provincia de Valverde o Santiago Rodríguez. ¿Cuál de las dos es? ¿Valverde o Santiago Rodríguez? Creo que Valverde. Él es el senador oficialista. Es un hombre muy folclórico en su forma de hablar, un empresario que cae bien, una persona siempre alegre, que es muy directo, que es una persona tratable. Pero una declaración que dio la semana pasada, soltó una filípica de esa que sabe soltar él, que ha puesto un tema en el debate. Él dijo que si se le hace la prueba de dumping, antidumping, o sea, de drogas, a los choferes del transporte público en el Distrito Nacional, habló específicamente, pero lo extrapola después al país. En el Distrito Nacional no hay concho. No hay concho, indicando que la gran generalidad o muchos de los choferes del transporte público en el Distrito Nacional consumen drogas. Y esto provocó rápidamente reacciones de otros sindicatos. Y, bueno, sí, eso no es que sea, no es que no sea así, pero la gente de nosotros no consume drogas. Dijeron unos, otros dijeron, pues no es para tanto tampoco. Sí, hay gente que consume drogas, pero no que separa el concho. Antonio Marte dijo incluso que gente de él, había dicho antes que él retaba a cualquiera que le hiciera la prueba antidumping a los choferes de Conatra, y que él garantizaba que ninguno estaría involucrado en temas de droga y que si había alguno iba a ser sacado y expulsado inmediatamente. Ahora dice que también de los de él sí hay. ¿Qué plantea esto? Viéndolo ya en una forma fría. Que quizás, y a lo mejor sin quizás, muchos de los accidentes, las violaciones de tránsito cotidianas, la agresividad cotidiana en el transporte público en las principales avenidas del país está relacionada con que los conductores del transporte público usan droga. Señores, esto es a uno no anda en la calle, porque esta gente transporta pasajeros. En un carro, 3, 4, 5 personas. En una de esas guaguas, minibuses, 20, 25. En una de las guaguas grandes, 30, 40, 60. Y al volante, quien conduce esto, es una persona bajo los efectos de la droga. Esto debe profundizarse. Esto no debe tomarse como una de esos tremendismos, vamos a decirle así, de Antonio Marte. Porque otros líderes sindicales han dicho que sí, que es cierto. No quizás en la medida que él lo plantea, pero que sí que es cierto. Entonces, debemos ponerle atención a esto. Esa revelación de un líder sindical, además senador de la República, es para que las autoridades relacionadas con el tema del tránsito
para dejarlo en ese entorno, ya estuvieran montando operativos para que al momento de sacar la licencia, de renovar la licencia o de haciendo acciones aleatorias o de exigiendo que lleven un carnet de que no están involucrados en el tema del consumo de drogas, tienen que hacerlo, necesariamente tienen que hacerlo. Si no lo hacen, estarían en un marco de irresponsabilidad. ¿Cómo sería? ¿Cómo se haría? ¿A todos aleatoriamente o por sesión? No sé, pero eso hay que hacerlo. Eso es una garantía para las gentes que circulan en la ciudad y para las garantías de las que se ven en la obligación de transportarse en los vehículos públicos del sector privado, manejados por el sector privado. Y no quiero dejar de mencionar las negociaciones que se están haciendo en Riad, en Arabia Saudita, que posiblemente en esta semana cuajen con una suerte de acuerdo primario entre Rusia y Ucrania para reducir las hostilidades y ver cómo se llega al camino de lograr una paz duradera, que es lo que ansiamos todos en el mundo, en esta parte de Europa. Esa guerra de 3 años insensata por esta agresividad de Rusia contra Ucrania ha provocado cientos de miles de muertos, ciudades destruidas, la economía de Europa en tensión, la seguridad de Europa en tensión y del mundo por los efectos que ha tenido esta guerra. Ojalá que se lleguen a estos acuerdos. Zelensky y Putin, cada uno en sus posiciones, Putin intransigente, con la presión de Trump, igual que Zelensky, pero creo que se anda en el camino de lograr esta paz. Parece haber voluntades, especialmente de los Estados Unidos, con virtudes o defectos. En esto Donald Trump está haciendo una gran labor en favor del mundo. Ya veremos los resultados. Gracias por acompañarme en este conversatorio sobre los temas noticiosos ocurridos en el país y en el mundo. Yo soy Rudy González. Pasen un buen fin del resto de la noche. Mañana nos vemos nueva vez aquí en Color Visión. Será hasta entonces.